Alemania, mayo de 1945. Los últimos disparos resuenan entre las ruinas de Berlín. Hitler ha muerto. El Reich de los 1000 años se desmorona tras solo 12 años, pero para millones de alemanes, la guerra no termina con la rendición. Termina con una simple pregunta: ¿cómo ocultar lo que hicieron? Los documentos se queman a toda prisa. Los uniformes se entierran en jardines. Se crean identidades falsas de la noche a la mañana. Toda una generación intenta borrar sus huellas antes de la llegada de los aliados. Entre estos fugitivos hay cientos de mujeres que sirvieron como guardias en campos de concentración. Sabían lo que les esperaba si los descubrían. Habían visto los montones de cadáveres. Habían participado en los asesinatos. Sabían que no había excusa posible. Algunos huyeron a otros países. Otros se escondieron en ciudades destruidas donde nadie hacía preguntas. Pero muchos simplemente regresaron a casa, inventaron una historia sobre haber trabajado en fábricas durante la guerra y rehicieron sus vidas. ¿Por qué tantos lograron escapar? La respuesta se encuentra en el caos de 1945. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidenses, británicas, francesas y soviéticas, cada una con sus propias prioridades y métodos. Los archivos estaban incompletos o destruidos. Las comunicaciones entre los aliados eran confusas. Y había otro problema. Nadie esperaba encontrar tantas mujeres implicadas en los delitos. La opinión generalizada de la época asociaba los horrores nazis principalmente con los hombres. Se consideraba a las mujeres víctimas, no perpetradoras. Esta percepción errónea permitió que muchas exguardias pasaran desapercibidas. En los primeros años de la posguerra, las prioridades eran claras: arrestar a los líderes nazis, a los comandantes de los campos, a los artífices del Holocausto. Las guardias femeninas eran consideradas piezas secundarias del sistema, un error histórico que ha tenido un alto costo para la justicia. En la zona soviética, los juicios fueron rápidos y severos. Muchos exguardias fueron enviados a campos de trabajo en Siberia. Algunos jamás regresaron. En las zonas occidentales, el proceso fue más burocrático y lento. Esto dio a muchos refugiados tiempo para organizarse, crear nuevas identidades y desaparecer entre la multitud de refugiados que circulaban por la devastada Europa. El programa de desnazificación prometía limpiar la sociedad alemana. En la práctica, se convirtió en un juego del escondite que duró décadas. Familias enteras se sumieron en un pacto de silencio. No se hicieron preguntas. El pasado no se investigó. Una generación creció sin saber quiénes eran realmente sus padres. Era más fácil creer que la guerra la habían librado otros, monstruos, gente diferente a ellos. Pero la verdad era aún más perturbadora. Los monstruos eran personas normales que habían tomado decisiones terribles, y ahora estaban sentados a la mesa, ayudando a sus hijos con los deberes. El silencio no fue simplemente una estrategia de supervivencia individual, sino una decisión colectiva de la sociedad alemana. Una decisión que priorizaba el olvido sobre el afrontar las dolorosas verdades de lo sucedido. Este silencio creó el entorno perfecto para que los antiguos guardias nazis rehicieran sus vidas. No solo escaparon de la justicia, sino también de la condena social. Si quieres entender cómo cientos de mujeres criminales de guerra lograron vivir durante décadas como vecinas respetables, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia que estamos a punto de contar cambiará tu percepción de la naturaleza humana. Las cifras cuentan una historia devastadora sobre la justicia de la posguerra. Se estima que entre 3.500 y 5.000 mujeres sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis. De ellas, solo unas 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949. Esto significa que más del 90% nunca han comparecido ante un tribunal. Los juicios que se celebraron siguieron patrones completamente distintos, dependiendo del lugar y la fecha. Esto creó una lotería judicial donde delitos idénticos recibieron castigos radicalmente diferentes.
Los tribunales estadounidenses en Dachau se centraron en los crímenes cometidos en los campos liberados por las tropas estadounidenses. Juzgaban con rapidez, pero con criterios inconsistentes. Un guardia podía ser condenado a muerte por palizas. Otro recibía solo 5 años por participar en un asesinato en masa. Los británicos en Lüneburg llevaron a cabo el famoso juicio de Bergen-Belsen, donde Irma Grese y otros guardias fueron condenados a muerte. Pero incluso allí, muchos recibieron sentencias sorprendentemente leves. Los tribunales polacos de Cracovia eran los más severos. Juzgaban principalmente crímenes cometidos en territorio polaco, especialmente en Auschwitz y Majdanek. Las condenas eran duras. Muchos guardias recibieron cadena perpetua o la pena de muerte. Los franceses solo procesaron los delitos cometidos contra ciudadanos franceses, ignorando la mayoría de los asesinatos. Pero el mayor problema no eran las diferencias entre los tribunales, sino la falta de pruebas. Los nazis habían destruido documentos deliberadamente. Muchas víctimas habían muerto. Los testigos estaban dispersos por todo el mundo. Y los propios guardias rara vez cooperaban con las investigaciones. ¿El resultado? Incluso tras ser capturados, muchos fueron liberados por falta de pruebas suficientes. La situación empeoró en la década de 1950. La Guerra Fría modificó las prioridades políticas. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico contra la Unión Soviética. El discurso oficial pasó de la desnazificación a la reconciliación nacional. Se concedieron amnistías masivas, se redujeron las condenas. Se abrieron cárceles. Muchos exguardias que cumplían largas condenas fueron liberados años antes de lo previsto. La justificación siempre era la misma. Tenemos que seguir adelante. No podemos vivir en el pasado. Ya han sufrido bastante. Para las víctimas y los supervivientes, estas palabras sonaron como una segunda traición. En la década de 1960, una nueva generación de alemanes comenzó a plantearse preguntas incómodas sobre el pasado de sus padres. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 conmocionó al mundo y reavivó el interés por los crímenes nazis. Se reabrieron casos en Alemania. Surgió una nueva doctrina legal. Ya no era necesario probar crímenes específicos, bastaba comprobar la participación consciente en el sistema de exterminio. Esto dio lugar a una oleada de juicios aplazados en las décadas de 1970 y 1980. Decenas de antiguos guardias ancianos, algunos mayores de 80 años, fueron llevados a juicio. El problema es que la mayoría ya habían muerto de viejos. Los pocos juicios que se celebraron generaron un intenso debate. ¿Tenía sentido procesar a nonagenarios en sillas de ruedas? ¿Acaso la justicia tardía seguía siendo justicia? Para algunos, sí. Era una cuestión de principios. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No importa cuánto tiempo haya transcurrido. Para otros, fue cruel e inútil. Las verdaderas víctimas ya habían muerto. Los juicios solo sirvieron para saciar la sed de venganza. Pero había un tercer grupo que veía algo distinto en los juicios aplazados, una oportunidad educativa, para mostrar a las nuevas generaciones que las acciones tienen consecuencias, incluso décadas después. Esta opinión acabó imponiéndose. Los juicios continuaron, no solo para castigar, sino también para enseñar. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los exguardias nunca enfrentaron consecuencias legales por sus crímenes. Vivieron y murieron como ciudadanos respetables, llevándose sus secretos a la tumba. Esta injusticia no fue simplemente una cuestión legal, fue una cuestión moral que afectó profundamente a la sociedad alemana y sentó peligrosos precedentes para el futuro. ¿La justicia a los 90 años sigue siendo justicia o solo teatro? Deja tu opinión en los comentarios sobre cómo deberíamos abordar los crímenes históricos. Monasterio de Santa María, Italia, 1947. Un sacerdote austriaco recorre los silenciosos pasillos. En sus manos lleva pasaportes de la Cruz Roja con nombres falsos. En el bolsillo
dinero para billetes de barco a Argentina. Se llama Alois Hudal y está organizando una de las mayores operaciones de fuga de la historia. Esta es la tristemente célebre Ruta de las Ratas, una red de escape que ayudó a miles de nazis a huir a Sudamérica. En su centro se encontraban líderes de la Iglesia Católica que creían estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. El padre Udal no estaba solo. Krunoslav Draganovich, un sacerdote croata, organizó otra ruta a través de los Balcanes. Juntos, ayudaron a desaparecer a algunos de los peores criminales de guerra nazis. Pero las Ratlines no eran la única forma de escapar. Muchos exguardias crearon sus propias redes de fuga, aprovechando conexiones familiares, conocidos de la Iglesia y organizaciones clandestinas de antiguos oficiales de las SS. En los últimos meses de la guerra, comenzaron a operar organizaciones como Odessa y Diespine. Se trataba de redes clandestinas de antiguos oficiales de las SS que ayudaban a escapar a sus camaradas. Les proporcionaban documentos falsos, dinero, rutas seguras y contactos en el extranjero. Para las mujeres, existían desafíos y oportunidades específicos. Por un lado, eran menos sospechosas que los hombres. Las autoridades aliadas buscaban principalmente oficiales varones. Por otro lado, contaban con menos recursos y contactos para organizar fugas elaboradas. Muchos exguardias se aprovecharon de la percepción de que las mujeres eran víctimas de la guerra. Inventaron historias sobre haber sido obligadas a trabajar en los campos contra su voluntad, sobre ser meras empleadas administrativas que no sabían lo que estaba sucediendo. Estas historias se aceptaban a menudo sin cuestionarlas. El mundo no estaba preparado para aceptar que mujeres jóvenes y atractivas pudieran ser autoras de crímenes atroces. Sudamérica se convirtió en el destino preferido. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay tenían gobiernos con simpatías fascistas. No cuestionaban el pasado de los inmigrantes y les ofrecían oportunidades económicas para empezar de nuevo. Juan Perón, presidente de Argentina, reclutó activamente a científicos y técnicos alemanes, sin importar su pasado nazi. Su esposa, Eva Perón, supervisó personalmente la inmigración de cientos de exnazis. En Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas mantuvo una política similar. Documentos diplomáticos demuestran que las autoridades brasileñas sabían que estaban recibiendo criminales de guerra, pero hicieron la vista gorda a cambio de conocimientos técnicos. Hermine Braunsteiner, conocida en Majdanek como la Yegua por sus brutales patadas con botas altas, llegó a Estados Unidos en 1950. Durante 20 años, vivió como una perfecta ama de casa estadounidense en Queens, Nueva York. Nadie sospechaba que aquella mujer amable, que preparaba el mejor strudel del barrio, había asesinado a cientos de personas en Europa. Dorothea Vince, supervisora jefe de Ravensbrück, desapareció por completo tras la guerra. Se especula que huyó a Sudamérica con documentos falsificados. Nunca fue encontrada. Otros simplemente se escondieron dentro de la propia Alemania. Elisabeth Volkenrath, ejecutada en 1945, fue una excepción. Muchos de sus colegas lograron integrarse en la población civil, adoptando identidades falsas o trasladándose a regiones donde nadie los conocía. El caos de la posguerra favoreció a los refugiados. Millones de ellos vagaban por las carreteras. Los documentos escaseaban. La comunicación entre los aliados era limitada. En medio de este caos, a una antigua guardia nazi le resultó fácil hacerse pasar por una refugiada más. Algunos recurrieron a sus lazos familiares. Hermanas que vivían en ciudades lejanas, primos que habían emigrado antes de la guerra, parientes que podían proporcionarles refugio temporal y nuevas identidades. Otros recurrieron a la solidaridad entre antiguos nazis. Se formaron comunidades informales para proteger a sus miembros de la persecución aliada. Estas redes proporcionaban dinero, documentos e información sobre rutas seguras. La Iglesia Católica desempeñó un papel controvertido.
Mientras algunos sacerdotes ayudaban activamente a criminales de guerra a escapar, otros proporcionaban ayuda humanitaria sin cuestionar el pasado de los refugiados. La línea entre la caridad cristiana y la complicidad con criminales a menudo era difusa. Las organizaciones de ayuda humanitaria también fueron explotadas. La Cruz Roja Internacional expidió miles de documentos de viaje a refugiados apátridas sin verificar debidamente su identidad. Muchos de estos documentos acabaron en manos de antiguos nazis. El éxito de las redes de fugitivos dependía del silencio y la complicidad. Cuanta más gente conociera la verdadera identidad de los fugitivos, mayor sería el riesgo. Por ello, muchos antiguos guardias rompieron por completo con su pasado, creando nuevas personalidades desde cero. Esta necesidad de reinvención total tuvo profundas consecuencias psicológicas. Algunos se adaptaron fácilmente a sus nuevas identidades. Otros lucharon durante décadas con la disonancia entre quienes eran y quienes fingían ser. ¿Cómo fue posible que redes enteras se dedicaran a proteger a mujeres criminales de guerra? Comparte tu opinión sobre el papel de las instituciones en el período de posguerra. Hermine Braunsteiner, la ama de casa estadounidense, Queens, Nueva York, 1965. Si hubieras paseado por las calles de Queens en la década de 1960, podrías haberte cruzado con Hermine Ryan haciendo la compra en el supermercado. Una ama de casa ejemplar, casada con un electricista estadounidense y muy activa en la comunidad local. Lo que quizás no sepas es que Hermine Ryan era en realidad Hermine Braunsteiner, conocida en Majdanek como La Yegua, por sus brutales patadas con botas altas. Nacida en Austria en 1919, Braunsteiner ingresó en el sistema de campos de concentración en 1939, a la edad de 20 años. Fue entrenada en Ravensbrück y luego enviada a Majdanek, en la Polonia ocupada. Allí desarrolló una técnica de tortura que la hizo tristemente célebre. Pisoteaba a los prisioneros hasta la muerte con sus botas altas. Los supervivientes la describieron como si bailara sobre los cuerpos de sus víctimas. Capturada en 1945, fue juzgada por los austríacos y sentenciada a 3 años de prisión. Liberada en 1948, hizo lo que hicieron decenas de exnazis. Emigró a Estados Unidos. La América de la posguerra estaba abierta a los refugiados europeos. Los controles de antecedentes eran superficiales. Miles de antiguos nazis lograron infiltrarse en el país con identidades falsas o historias inventadas. Braunsteiner llegó a Nueva York en 1950 y rápidamente se integró en la comunidad de inmigrantes alemanes de Queens. Conoció a Russell Ryan, un electricista estadounidense, y se casó con él en 1953. Durante los siguientes 20 años, fue la ama de casa estadounidense por excelencia. Cocinaba para eventos de la iglesia. Ayudaba a los vecinos ancianos. Participaba en bazares benéficos. Nadie sospechaba que la amable mujer que preparaba el mejor strudel del barrio había matado a cientos de personas en Europa. No fue hasta 1964 cuando Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, descubrió su paradero. Wiesenthal llevaba años investigando crímenes en Majdanek cuando se topó con el nombre de Hermine Braunsteiner en una lista de guardias. Una investigación posterior reveló que vivía en Queens con el nombre de Hermine Ryan. El caso se convirtió en un escándalo internacional. Los periodistas rodearon la casa de Ryan. Los vecinos estaban conmocionados. Su marido, en un principio, no creyó las acusaciones. Se desató entonces una batalla legal que duró 9 años. Braunsteiner Ryan negó vehementemente las acusaciones, alegando ser víctima de una confusión de identidad. Contrató abogados de alto costo y luchó contra la extradición. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los supervivientes de Majdanek la identificaron en fotografías. Documentos nazis confirmaron su servicio en el campo. Testigos describieron sus crímenes con detalle. En 1973, se convirtió en la primera persona extraditada desde Estados Unidos por crímenes de guerra nazis.
Fue enviada a Alemania Occidental para ser juzgada. Durante las 2 décadas que llevó esta doble vida, Braunsteiner formó una familia unida y cariñosa. Sus hijastros la adoraban. Sus vecinos la respetaban. Participaba activamente en la vida comunitaria y era considerada un modelo de integración exitosa. Cuando se supo la verdad, la comunidad se dividió. Algunos se negaron a creerlo. Otros se sintieron traicionados. Todos tuvieron que afrontar la realidad de haber convivido con un criminal de guerra durante décadas. Herta Ehlert, una refugiada inocente. A diferencia de Braunsteiner, que creó una identidad completamente nueva, Herta Ehlert optó por una estrategia diferente: fingir ser una víctima. Ehlert prestó servicio en varios campos, entre ellos Ravensbrück, Majdanek y Bergen-Belsen. Fue conocida por su extrema crueldad hacia los prisioneros judíos y polacos. Participó en las elecciones que enviaron a miles a la muerte. Tras la guerra, Ehlert fue capturada por los británicos y juzgada en 1945. Fue condenada a 15 años de prisión por crímenes de guerra, pero en 1953 fue puesta en libertad anticipadamente por buena conducta. Y entonces sucedió algo extraordinario. Logró reinventarse como víctima del nazismo. Ehlert afirmó que la habían obligado a trabajar en los campos contra su voluntad, que era simplemente una joven empleada administrativa que desconocía lo que ocurría, que ella misma había sufrido bajo el régimen nazi. Esta narrativa encontró un público receptivo en Alemania Occidental en la década de 1950, donde la sociedad estaba ansiosa por creer que la mayoría de los alemanes habían sido víctimas, no perpetradores, de los crímenes nazis. Ehlert consiguió un trabajo como funcionaria pública. Recibió una pensión del gobierno. Participó en organizaciones de víctimas de la guerra. Durante décadas vivió cómodamente a costa del Estado que había intentado destruir. No fue hasta la década de 1980, cuando los investigadores descubrieron documentos detallados sobre su pasado, que la verdad salió a la luz. Pero para entonces, ella tenía más de 80 años y estaba demasiado enferma para volver a ser juzgada. Louise Dans, la veterana olvidada. Quizás la historia más frustrante sea la de Louise Dans, quien no solo logró escapar de la justicia, sino también prosperar en su nueva vida. Nacida en 1917, Dans trabajó primero como guardia en Plaszow, el campo comandado por el tristemente célebre Amon Gott, interpretado en la película La lista de Schindler. Posteriormente, fue trasladada a Ravensbrück como jefa de guardia. En ambos campos, era conocida por su eficiencia administrativa, un eufemismo para referirse a la organización de equipos que enviaban a miles a la muerte. Capturada por los soviéticos en 1945, fue sentenciada a 25 años en un campo de trabajo en Siberia. Pero en 1956, durante el deshielo posterior a la caída de Stalin, fue liberada anticipadamente como parte de un acuerdo diplomático entre la Unión Soviética y Alemania Oriental. El régimen comunista alemán la recibió como una camarada rehabilitada. Oficialmente era una víctima del militarismo fascista que se había reeducado a través del trabajo. Dans consiguió un trabajo como contable en una fábrica estatal. Se casó con un veterano de guerra comunista. Tuvieron hijos. Vivió una vida completamente normal en Alemania Oriental durante 40 años. Fue una ciudadana ejemplar del régimen socialista. Participaba en los actos del partido. Sus hijos pertenecían a las juventudes comunistas. Sus nietos la adoraban como a una abuela cariñosa que preparaba los mejores pasteles los domingos. Nadie en la familia conocía la verdad sobre su pasado. Para ellos, la abuela Luisa había trabajado en una fábrica durante la guerra y luego fue injustamente encarcelada por capitalistas occidentales. Todo cambió en 1989 con la caída del muro de Berlín. Se abrieron los archivos de Alemania Oriental. Los investigadores alemanes descubrieron la verdadera identidad de Louise Dans. En 1996, a la edad de 79 años, fue encontrada viviendo en una residencia de ancianos en Leipzig.
Estaba senil, en silla de ruedas, y apenas reconocía a sus propios hijos. Un juicio fue imposible. Murió 2 años después, a la edad de 81 años, sin haber enfrentado jamás la justicia por sus crímenes en Alemania Occidental. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿La de ella sin arrepentimiento o la de ella protegida por las propias víctimas? Cuéntanos en los comentarios. Hamburgo, 1975. Una mujer de 45 años abre la puerta de su casa y se encuentra con 2 investigadores alemanes. Buscamos información sobre Margot Dreschel, dicen. Era su madre. La mujer está confundida. Mi madre se llamaba Margot, sí, pero su apellido era Weber. Murió en 1962. Lamentamos informarle que su madre era Margot Dreschel, la supervisora principal del campo de concentración de Ravensbrück. Fue una de las guardias más brutales del sistema nazi. Esta escena se ha repetido cientos de veces en Alemania, Brasil, Argentina y otros países donde antiguos guardias nazis han rehecho sus vidas. Hijos y nietos descubren que sus queridas madres y abuelas fueron criminales de guerra. El impacto psicológico de estas revelaciones es devastador y duradero. Familias enteras quedan destruidas. Identidades se hacen añicos. La confianza en la realidad se tambalea. María Weber, seudónimo para proteger su identidad, pasó meses sumida en una profunda depresión tras descubrir la verdad sobre su madre. Toda mi vida se basaba en una mentira, declaró años después en una entrevista. La mujer que me enseñó a montar en bicicleta, que me llevaba a pescar, que me consolaba cuando lloraba, esa mujer había torturado y asesinado a personas. El descubrimiento afectó no solo a María, sino a toda su familia. Su marido no pudo soportar la noticia y solicitó el divorcio. Sus hijos sufrieron acoso escolar cuando la historia se filtró a la prensa local. La familia tuvo que mudarse 3 veces. «Cargo con su culpa», dijo María. «Sé que es irracional, ni siquiera había nacido todavía. Pero siento que mis manos están manchadas de sangre». Esta culpa heredada afecta a cientos de familias en Alemania, Austria y otros países donde se asentaron antiguos nazis después de la guerra. El mecanismo del silencio. ¿Cómo fue posible que estas mujeres guardaran sus secretos durante décadas? La respuesta reside en una combinación de factores psicológicos, sociales y familiares. En primer lugar, la compartimentación psicológica. Muchos exguardias lograron separar por completo su vida durante la guerra de su vida después de 1945. Era como si fueran 2 personas diferentes. En segundo lugar, existía un silencio social. La sociedad alemana de posguerra prefería no hacer preguntas incómodas. Era más fácil aceptar historias vagas sobre trabajar en una fábrica o ser refugiado que investigar los detalles. En tercer lugar, el pacto familiar de silencio. Incluso cuando los maridos o los hijos sospechaban algo, preferían no investigar. Las familias se regían por un acuerdo tácito. No hacemos preguntas, no decimos la verdad. Ingrid Schmidt, seudónimo, descubrió a los 30 años que su madre había sido guardia en Bergen-Belsen. Siempre supe que algo no andaba bien, dice. Nunca hablaba de la guerra. Cuando le preguntaba, cambiaba de tema. Tenía pesadillas frecuentes y se despertaba gritando, pero nunca quise saber la verdad. Estrategias de ocultamiento. Los antiguos guardias desarrollaron estrategias sofisticadas para ocultar su pasado. Cambio de identidad. Muchas retomaron sus apellidos de soltera, se casaron rápidamente o adoptaron las identidades de familiares fallecidos. Cambio geográfico. Emigraron a regiones donde nadie los conocía, especialmente de zonas rurales a ciudades o viceversa. Creación de historias alternativas. Inventaron pasados plausibles, como obreros de fábrica, refugiados o víctimas de bombardeos. Destrucción de pruebas. Quemaron fotografías, documentos y cualquier cosa que pudiera conectarlos con su pasado. Infiltración en las comunidades religiosas. Muchos se convirtieron en miembros activos de las iglesias, utilizando la religión como tapadera para su redención. El impacto en las nuevas generaciones.
Los hijos de antiguos guardias nazis se enfrentan a dilemas únicos. Cuando descubren la verdad, se ven confrontados con preguntas imposibles. ¿Cómo se puede amar a una madre que cometió atrocidades? ¿Cómo puedes proteger a tus propios hijos de la carga de esta herencia? ¿Cómo se lidia con la culpa de haber vivido una vida construida sobre mentiras? ¿Cómo puedes reconciliar a la persona que conocías con los crímenes que cometió? Klaus Weber, hijo de un antiguo guardia de Ravensbrück, desarrolló una estrategia de memoria dividida. Prefiero recordar a la madre que me crió, no a la mujer que fue durante la guerra, explica. Sé que algunos me juzgarán por esto, pero es la única manera que he encontrado de seguir viviendo. Otros tomaron el camino opuesto. Anna Müller rompió por completo todo vínculo con su familia tras descubrir que su abuela había sido supervisora en Majdanek. No puedo cargar con ese peso, dijo. No puedo mirar a mis hijos sabiendo de dónde viene nuestra historia familiar. Transmisión intergeneracional del trauma. Los psicólogos han identificado patrones de trauma que se transmiten de generación en generación en las familias de los perpetradores nazis. Primera generación, los propios guardias. Desarrollan mecanismos de negación y compartimentación para afrontar la culpa. Segunda generación, hijos. Sufren de diagnósticos tardíos, depresión, ansiedad y problemas de identidad. Tercera generación, nietos. Aún creciendo sin conocer la verdad, muchos desarrollan ansiedades inexplicables y problemas de relación. Cuarta generación, bisnietos. Aún sufren las consecuencias del silencio familiar, incluso después de que la verdad haya salido a la luz. El doctor Harald Welzer, psicólogo alemán que estudia a las familias de perpetradores nazis, explica: el silencio es tóxico. Incluso cuando no se dice la verdad, esta impregna la dinámica familiar. Los niños perciben que hay secretos, que hay cosas que no se pueden decir. Esto crea un ambiente de tensión constante. Rompiendo el silencio. La ruptura del silencio familiar suele producirse de tres maneras. Investigación externa. Las autoridades o los periodistas descubren la identidad del exguardia y se enfrentan a la familia. Confesión en el lecho de muerte. Algunos guardias revelan sus secretos en sus últimos momentos de vida. Descubrimiento accidental. Los familiares encuentran documentos, fotografías u otros vestigios del pasado. Cada tipo de revelación tiene un impacto diferente en la familia. Los descubrimientos externos suelen ser los más traumáticos porque no están preparados. Las confesiones en el lecho de muerte impiden a las familias procesar la información con la persona responsable. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que un ser querido ha cometido crímenes contra la humanidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Archivos Federales Alemanes, Berlín, 2024. Un investigador examina pilas de documentos amarillentos. Son listas de guardias de campos de concentración nazis, cuidadosamente conservadas durante casi 80 años. De cada 10 nombres en la lista, solo 2 o 3 tienen anotaciones que indican capturado, juzgado o asesinado. Los demás están en blanco. Estos espacios en blanco representan uno de los mayores fracasos de la justicia de posguerra. Cientos, quizás miles, de antiguos guardias nazis que simplemente desaparecieron y nunca fueron encontrados. Algunos cambiaron su identidad por completo, convirtiéndose en personas totalmente distintas. Otros huyeron a países lejanos, donde rehicieron sus vidas. Muchos se escondieron a plena vista, viviendo como vecinos comunes y corrientes en pequeños pueblos alemanes. Los fantasmas de Ravensbrück. Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi para mujeres, empleó a aproximadamente 150 supervisoras durante su funcionamiento. De ellas, solo 38 fueron juzgadas por tribunales aliados. Las otras 112 simplemente desaparecieron en el caos de la posguerra. Entre los desaparecidos se encontraban algunos de los guardias más despiadados del sistema. Vera Salvequart, conocida como la sádica de Ravensbrück, desarrolló métodos particulares de tortura que incluían obligar a las prisioneras a permanecer desnudas a la intemperie durante horas. Se encontraba en el campo
cuando los soviéticos se acercaron en abril de 1945. Para el día de la liberación, había desaparecido. Investigaciones posteriores hallaron pruebas de que había utilizado los documentos de un preso fallecido para escapar. En 1947 se vio a una mujer con su nombre embarcando en un barco rumbo a Argentina, pero nunca se confirmó si se trataba realmente de ella. Elizabeth Krug, supervisora a cargo de la sección de castigos en Ravensbrück, conocida por idear castigos creativos y particularmente crueles. Los documentos muestran que debía ser trasladada a otro campo en marzo de 1945, pero nunca llegó a su destino. Las teorías sugieren que pudo haber aprovechado el traslado para desertar. En 1950 se vio a una mujer con una descripción similar trabajando como enfermera en un hospital rural de Baviera, pero cuando los investigadores llegaron al lugar, ya se había marchado sin dejar ninguna dirección. Margot Lobe, una de las guardias más jóvenes de Ravensbrück, tenía solo 19 años cuando empezó a trabajar en el campo. A pesar de su edad, pronto se hizo conocida por su extrema brutalidad hacia los prisioneros judíos. Estaba de baja médica cuando liberaron el campo. Nunca regresó. Su familia afirmó que había muerto durante un bombardeo, pero nunca presentaron el cuerpo ni el certificado de defunción. Rutas de escape para mujeres. Las mujeres se enfrentaron a desafíos únicos para escapar, pero también contaban con ventajas específicas. Ventajas: menos suspicacia por parte de las autoridades, que buscaban principalmente agentes varones. Mayor facilidad de integración en la población civil refugiada. Mayor probabilidad de recibir ayuda de otras mujeres. Posibilidad de utilizar el embarazo o la maternidad como cobertura. Desventajas: menos recursos financieros independientes. Acceso reducido a las rutas de escape militares. Dependencia de los maridos o familiares para la documentación. Vulnerabilidad a la explotación durante la huida. Muchos exguardias se aprovecharon del caos provocado por los refugiados que huían del avance soviético. Se mezclaron con las columnas de civiles que huían, asumiendo las identidades de mujeres muertas o desaparecidas. El caso de Argentina se convirtió en un destino popular para exguardias fugitivos, especialmente después de 1946, cuando Juan Perón asumió la presidencia con una política explícita de atraer inmigrantes europeos. Documentos de los archivos diplomáticos argentinos, desclasificados en la década de 1990, revelan que el gobierno de Perón sabía que estaba recibiendo a exnazis, pero optó por ignorar este hecho. Una investigación de 2003 identificó al menos a 47 mujeres alemanas que llegaron a Argentina entre 1946 y 1955 con documentos sospechosos o historias inconsistentes sobre su pasado durante la guerra. Greta Müller, nombre que figura en los documentos. Llegó a Buenos Aires en 1947, a los 23 años, afirmando ser una refugiada cuyos padres murieron en bombardeos. No tenía más documentos que un pasaporte de la Cruz Roja. Se estableció como costurera y posteriormente se casó con un comerciante alemán. Tuvo 4 hijos. Vivió en Argentina durante 45 años como una ciudadana respetable. En 1992, investigadores alemanes encontraron pruebas de que Greta Müller era en realidad Greta Bösel, una exguardia de la prisión de Bergen-Belsen, conocida por su participación en las selecciones para las cámaras de gas. Cuando se contactó a las autoridades argentinas, descubrieron que la mujer había fallecido en 1987. Sus hijos se negaron a cooperar con la investigación y negaron tener conocimiento alguno del pasado de su madre. Brasil. El refugio silencioso. Brasil había estado recibiendo inmigrantes alemanes desde el siglo XIX, lo que lo convertía en un destino natural para los refugiados nazis que podían integrarse en las comunidades alemanas ya establecidas. Blumenau, Santa Catarina. Esta ciudad, con su fuerte presencia alemana, atrajo al menos a una docena de exguardias que se establecieron como inmigrantes ordinarios. Margot Weber llegó en 1950
con documentos que la identificaban como viuda de guerra. Fundó una pequeña pensión que atendía principalmente a turistas alemanes. Era conocida en la comunidad como una mujer trabajadora y religiosa. En 1988, un documental alemán sobre criminales de guerra nazis mostró fotografías antiguas de guardias de Ravensbrück. Un residente de Blumenau reconoció a Margot Weber en una de las fotos. Las investigaciones revelaron que se trataba de Margot Dreschel, ex supervisora jefe de Ravensbrück, responsable de organizar las selecciones que enviaron a miles de mujeres a la muerte. Cuando los investigadores llegaron a Blumenau, descubrieron que había fallecido 3 años antes, en 1985. La comunidad alemana local se negó a hacer comentarios al respecto. Chile. Los olvidados de los Andes. Chile, bajo régimen militar después de 1973, se convirtió en refugio para varios exnazis que lograron vivir durante décadas sin ser molestados. Santiago, barrio alemán. Se ha identificado al menos a 6 exguardias que vivieron en la capital chilena entre 1950 y 1990. Todos mantuvieron identidades falsas y participaron activamente en la comunidad alemana local. El caso más notorio fue Seana Krause, quien llegó a Chile en 1951 afirmando ser una enfermera refugiada. Trabajó durante 30 años en hospitales chilenos, jubilándose con honores en 1981. En 1995, los investigadores descubrieron que se trataba de Anna Kretschmer, una exguardia de la prisión de Majdanek, conocida por participar en experimentos médicos con presas. Se notificó al gobierno chileno, pero Kretschmer había fallecido en 1987. Sus colegas del hospital quedaron conmocionados al descubrir que la respetada y cariñosa enfermera había cometido atrocidades médicas durante la guerra. Perdido en la historia, muchos exguardias nunca dejaron suficientes rastros para ser localizados. Cambiaron sus nombres, destruyeron documentos, rompieron todo vínculo con el pasado y simplemente desaparecieron. Se estima que entre 300 y 500 exguardias lograron eludir por completo la justicia y llevaron una vida normal bajo identidades falsas. La mayoría murió de vejez sin ser jamás descubierta. Sus historias quedaron sepultadas en cementerios anónimos, guardando secretos que jamás serán revelados. Para las familias que formaron, fueron madres, abuelas y tías amorosas. Para la historia, siguen siendo fantasmas, criminales que alcanzaron la impunidad más absoluta. El olvido. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor guardan secretos que jamás conoceremos? Reflexionemos sobre los límites entre el pasado y el presente. Berlín Memorial del Holocausto, 2024. Un guía explica a un grupo de estudiantes alemanes cómo funcionaba el sistema de campos de concentración nazis. Entre los nombres que menciona figuran supervisores que murieron ancianos y libres en Sudamérica, otros que solo fueron juzgados en la década de 1980 y algunos que nunca fueron encontrados. ¿Cuántos siguen vivos?, pregunta un estudiante. Es una pregunta difícil de responder. Para 2024, cualquier antiguo guardia nazi tendría más de 100 años. La mayoría murió por causas naturales hace décadas, pero algunos casos siguen sin resolverse. La última búsqueda. El centro Simon Wiesenthal mantiene una lista de criminales de guerra nazis aún buscados. A fecha de 2024, la lista solo contiene unos pocos nombres de mujeres, todas mayores de 100 años, presumiblemente todas fallecidas, pero nunca se ha confirmado oficialmente su muerte. Operación Última Oportunidad. Esta iniciativa internacional, lanzada en 2002, busca a los últimos criminales de guerra nazis supervivientes. De los 3.000 nombres investigados, solo 12 eran mujeres. De ellas, se ha confirmado la muerte de 10. Una ha sido procesada y una permanece desaparecida. Erna Wallisch, nacida en 1922, sería hoy la exguardia nazi de mayor edad aún buscada. Trabajó como supervisora en Stutthof y participó en la selección de prisioneros para su ejecución. Desapareció en 1945 y nunca fue encontrada. Las investigaciones sugieren que podría haber huido a Sudamérica, pero no hay confirmación. Si aún vive,
tendría 102 años. La búsqueda continúa, más por convicción que por la esperanza real de encontrarla. El juicio final. El último juicio contra una exguardia nazi tuvo lugar en Alemania en 1981. Hermine Braunsteiner, extraditada desde Estados Unidos, fue condenada a cadena perpetua por crímenes cometidos en Majdanek. Desde entonces, ha habido varios intentos de procesar a otros exguardias que fueron descubiertos, pero la avanzada edad de los sospechosos ha hecho que los juicios sean inviables. Johanna Altvater. Descubierto en 1995, viviendo en una residencia de ancianos en Múnich, a la edad de 89 años, el antiguo supervisor de Ravensbrück sufría demencia senil y era incapaz de comprender las acusaciones. El caso fue desestimado. Hildegard Lachert fue juzgada 2 veces, la primera en 1948, condenada y posteriormente puesta en libertad, y la segunda en 1975, condenada a cadena perpetua. Falleció en prisión en 1995, siendo una de las últimas exguardias en cumplir condena. El dilema de la justicia tardía. Los pocos casos que llegaron a los tribunales en las décadas de 1970 y 1980 plantearon cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia. Argumentos a favor del juicio. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Importancia simbólica de demostrar que la justicia siempre prevalece. Valor educativo para las nuevas generaciones. Respeto a los supervivientes que merecen ver que se haga justicia. Argumentos en contra. Imposibilidad de un juicio justo con acusados ancianos. Coste emocional y financiero desproporcionado. Cuestionar la capacidad de comprender el proceso. Muerte de testigos clave y víctimas. El impacto en las familias modernas. En 2019, un estudio del Instituto Max Planck siguió a 200 familias alemanas que descubrieron tener antepasados que fueron guardias o empleados de campos de concentración. Los resultados mostraron patrones consistentes. Primera reacción, negación. El 78% de las familias inicialmente se negaron a creer las pruebas. Segunda fase, investigación privada. El 65% contrató historiadores o investigadores para verificar los hechos. Tercera fase, conflictos familiares. El 52% informó de conflictos graves entre generaciones. Resolución, solo el 34% pudo procesar la información de manera sana, según criterios psicológicos. La educación de las nuevas generaciones. En las escuelas alemanas modernas, la historia de los antiguos guardias nazis se enseña como parte obligatoria de la educación sobre el Holocausto. Pero los métodos han cambiado significativamente. Décadas de 1970 y 1980, centrarse en la culpa colectiva alemana. A los estudiantes se les enseñaba a sentirse responsables de los crímenes de sus antepasados. Décadas de 1990 y 2000, un cambio hacia la responsabilidad individual. Énfasis en cómo la gente común se convirtió en cómplice. En este momento, enfoque en la prevención y los derechos humanos. Cómo reconocer y resistir las ideologías de odio en la actualidad. No queremos que se sientan culpables por el pasado, explica un profesor de historia. Queremos que comprendan sus responsabilidades en el presente. Museos y memoria. Los principales museos del Holocausto se enfrentan al reto de presentar las historias de los perpetradores. Durante décadas, la atención se ha centrado principalmente en las víctimas y los supervivientes. Solo recientemente han comenzado a dedicar un espacio significativo a los perpetradores. Monumento de Ravensbrück. En 2018 se inauguró una exposición permanente sobre las guardias femeninas. La exposición no las glorifica ni las demoniza, sino que busca comprender cómo personas comunes y corrientes se convirtieron en parte de la maquinaria de exterminio. Museo del Holocausto de Washington incluye secciones sobre mujeres perpetradoras, mostrando fotografías de exguardias durante sus juicios y posteriormente como ciudadanas normales en Sudamérica. Yad Vashem, Israel.
Mantiene amplios archivos sobre las guardias femeninas, pero tiene dificultades para presentar esta información sin traumatizar a los visitantes jóvenes. La pregunta digital. La era digital ha traído consigo nuevas posibilidades y dilemas. Archivos digitalizados. Millones de documentos nazis han sido digitalizados, lo que ha permitido realizar investigaciones que han revelado nuevos nombres y conexiones. Reconocimiento facial. La tecnología moderna puede comparar fotografías antiguas con bases de datos actuales, identificando potencialmente a sus descendientes. Redes sociales. Las familias descubren conexiones a través de la investigación genealógica en línea, desenterrando a veces secretos familiares. Cuestiones éticas. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar la tecnología para exponer los secretos de personas que ya han fallecido? El debate contemporáneo. Tres corrientes principales dominan el debate actual sobre cómo abordar el legado de los antiguos guardias nazis. 1. Escuela del olvido. Sostiene que es hora de pasar página. Los criminales están muertos, y las víctimas también. Centrarse en el pasado impide que la sociedad avance. 2. Escuela de memoria. Activa, insiste en que la vigilancia debe continuar. Mientras exista la posibilidad de que alguien esté vivo, la búsqueda debe seguir. 3. Facultad de educación. Centrémonos en el valor educativo. No importa si encontramos a los últimos criminales, sino lo que sus historias nos enseñan sobre cómo prevenir futuros genocidios. Paralelos contemporáneos. El debate sobre los antiguos guardias nazis ha cobrado nueva relevancia con los conflictos contemporáneos. Ruanda. ¿Cómo abordamos la situación de los perpetradores del genocidio de 1994 que ahora viven como vecinos de las víctimas? Bosnia. Los criminales de guerra de la década de 1990 siguen vivos y algunos permanecen impunes. Myanmar. El genocidio rohingya plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual frente a las órdenes superiores. Siria. Documentación de crímenes contra la humanidad para futuros juicios. Las lecciones aprendidas de la búsqueda de antiguos guardias nazis influyen en cómo la comunidad internacional aborda estos casos contemporáneos. ¿Cómo debemos equilibrar justicia, memoria y reconciliación al abordar crímenes del pasado? Su perspectiva puede enriquecer este debate histórico. Corte Internacional de Justicia de La Haya, 2024. Una fiscal presenta pruebas contra una soldado acusada de crímenes contra la humanidad en conflictos recientes. En sus argumentos, cita precedentes de los juicios contra antiguos guardias nazis. La historia nos enseña, afirma, que la impunidad de hoy crea los monstruos del mañana. Las historias de los antiguos guardias nazis que escaparon de la justicia no son meros relatos históricos. Son lecciones urgentes para el mundo contemporáneo, donde los nuevos conflictos generan nuevos crímenes contra la humanidad. La impunidad como precedente. El hecho de no haber procesado adecuadamente a los antiguos guardias nazis sentó peligrosos precedentes que resuenan hasta nuestros días. Lección 1. El tiempo como aliado de los criminales. Cuando los delincuentes logran escapar y esconderse el tiempo suficiente, las posibilidades de que se haga justicia disminuyen drásticamente. Los testigos mueren, las pruebas se deterioran, la voluntad política se debilita. Este patrón se repite en los conflictos modernos. Los criminales de guerra en los Balcanes, Ruanda y Siria siguieron la estrategia nazi: huir, esconderse y esperar que el mundo olvidara. Lección 2. La compartimentación del mal. Los antiguos guardias demostraron que se pueden cometer atrocidades y luego vivir como ciudadanos respetables. Esta capacidad de separar los distintos aspectos de la personalidad es un rasgo humano peligroso que persiste. Radovan Karadzic, responsable del genocidio de Srebrenica, vivió durante 13 años como terapeuta alternativo en Belgrado. Sus pacientes lo describían como un hombre amable y cariñoso. Estándares contemporáneos. Los métodos utilizados por los antiguos guardias nazis para escapar de la justicia son replicados por los delincuentes modernos. Cambio de identidad.
milicianos ruandeses que viven en Francia con nombres falsos, excombatientes sirios que se infiltraron en grupos de refugiados en Europa, soldados birmanos que huyeron a Tailandia y Bangladesh. Explorando los sistemas jurídicos, aprovechar las lagunas jurisdiccionales entre países, aprovechar la lentitud de los procesos internacionales. En algunos sistemas jurídicos se recurre al plazo de prescripción para los delitos. Redes de seguridad, comunidades étnicas que protegen a sus criminales, organizaciones religiosas que ofrecen refugio, gobiernos que rechazan la cooperación internacional. El caso sirio, ecos del pasado. El conflicto sirio que comenzó en 2011 ha generado crímenes de lesa humanidad a escala industrial. Documentos obtenidos por la organización Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas en Siria demuestran la participación de miles de empleados del sistema penitenciario sirio en torturas y ejecuciones masivas. Entre estos empleados hay cientos de mujeres, guardias, enfermeras, personal administrativo e interrogadoras. Sus métodos recuerdan a los de los antiguos guardias nazis: deshumanización sistemática, tortura científica y participación activa en ejecuciones. Samar al-Assad, nombre ficticio, exguardia de una prisión militar siria, responsable de supervisar la tortura de mujeres opositoras. En 2015 huyó a Alemania, alegando ser refugiada política. Actualmente reside en Berlín como solicitante de asilo. Las investigaciones revelaron su verdadera identidad en 2020, pero el proceso de extradición enfrenta obstáculos legales similares a los encontrados en la búsqueda de ex-nazis. Myanmar. El genocidio ignorado. El genocidio contra el pueblo rohingya en Myanmar, 2016-2018, implicó la participación sistemática de mujeres en las fuerzas de seguridad y en la administración de los campos de reubicación. Dodora. Thida Win, una médica militar que participó en la esterilización forzada de mujeres rohingyas. Documentos obtenidos por los investigadores demuestran que supervisó procedimientos en los que cientos de mujeres fueron sometidas a cirugía sin su consentimiento. Cuando la Corte Internacional de Justicia comenzó a investigar los crímenes de lesa humanidad en Myanmar, Win desapareció. Se especula que huyó a China o Tailandia. Ruanda. Perpetradores entre las víctimas. El genocidio ruandés de 1994 demostró que las mujeres pueden ser tanto víctimas como perpetradoras. Miles de mujeres tutsis fueron asesinadas, pero algunas mujeres hutus participaron activamente en las masacres. Paulina Nyira-Masuhuko, la ministra de Familia y Mujeres de Ruanda, condenada en 2011 por genocidio, fue la primera mujer condenada por este crimen por un tribunal internacional. Organizó violaciones masivas y ejecuciones de mujeres y niños tutsis. Su caso sentó importantes precedentes legales en relación con la responsabilidad de las mujeres en puestos de autoridad durante los genocidios. Tecnología y justicia moderna. La era digital ofrece nuevas herramientas para prevenir la impunidad de la que gozaron los antiguos guardias nazis. Documentación digital. Las fotografías y los vídeos de los delitos se conservan de forma permanente. Las redes sociales crean huellas digitales imposibles de borrar por completo. Los sistemas GPS permiten un seguimiento preciso de los movimientos. Inteligencia artificial. El reconocimiento facial permite identificar a criminales décadas después. El análisis de patrones ayuda a conectar crímenes aparentemente aislados. La traducción automática facilita las investigaciones internacionales. Cooperación internacional. Bases de datos compartidas entre países. Sistemas de alerta para movimientos sospechosos. Procedimientos de extradición acelerados. El papel de la mujer en el crimen contemporáneo. La participación de las mujeres en crímenes contra la humanidad sigue siendo subestimada, repitiendo los errores de la era post-nazi. Estereotipos persistentes. Las mujeres siguen siendo vistas principalmente como víctimas. Su implicación en la violencia se minimiza o se ignora. Los sistemas judiciales son más indulgentes con las mujeres perpetradoras. Consecuencias.
menores tasas de investigación y juicio, perpetuación de la impunidad basada en el género, pérdida de oportunidades educativas sobre la naturaleza del mal, prevención y educación. Las lecciones aprendidas de los antiguos guardias nazis sirven de base para las estrategias de prevención contemporáneas, educación infantil, enseñar desde temprana edad sobre la capacidad humana para el mal, desarrollar el pensamiento crítico sobre la obediencia a la autoridad, promover la empatía a través de las historias de víctimas y perpetradores, vigilancia social, crear sistemas de denuncia para delitos en curso, fortalecer las organizaciones de derechos humanos, para promover el periodismo de investigación independiente, justicia rápida, establecer tribunales especializados para crímenes de lesa humanidad, acelerar los procesos de investigación y juicio, eliminar los obstáculos legales a la cooperación internacional. El deber de la memoria. Los antiguos guardias nazis que murieron impunes dejaron una lección crucial. Las sociedades que no afrontan sus crímenes están condenadas a repetirlos. Alemania moderna. Actualmente está desarrollando programas educativos específicos sobre mujeres perpetradoras, reconociendo que el enfoque anterior centrado únicamente en las víctimas era insuficiente. Argentina. Crea comisiones de la verdad para investigar la colaboración con criminales nazis, poniendo en tela de juicio décadas de negación oficial. Brasil. Establece programas de investigación sobre las comunidades alemanas que pueden haber dado refugio a antiguos nazis. Responsabilidad individual. Quizás la lección más importante que nos dejaron los antiguos guardias nazis sea la de la responsabilidad individual. Demostraron que seguir órdenes no justifica participar en atrocidades. Las circunstancias extremas revelan, no crean, el carácter moral. La capacidad de elegir existe incluso en los sistemas autoritarios. La inacción ante el mal es una forma de complicidad. Estas lecciones son aplicables a toda persona que presencia injusticias contemporáneas, discriminación racial, violencia doméstica, persecución religiosa o crímenes contra refugiados. ¿Qué paralelismos ves entre los crímenes del pasado y las injusticias del presente? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones históricas a nuestra vida diaria? Cementerio de los Sin Nombre, Buenos Aires, 2024. Una sencilla lápida marca la tumba de María Schneider, 1920-1995, querida madre y abuela. No hay flores frescas. Nadie la ha visitado en años. Los nietos, que adoraban a la abuela María, descubrieron hace 2 décadas que no era una refugiada de guerra. Era Margot Weber, antigua supervisora de Ravensbrück, responsable de la muerte de miles de mujeres. Esta lápida anónima cuenta una historia que se repite en cementerios de 3 continentes. Mujeres que orquestaron algunos de los peores crímenes de la historia de la humanidad yacen en tumbas comunes, rodeadas de otros inmigrantes alemanes que construyeron vidas normales en Sudamérica. La ironía es devastadora. Mientras millones de víctimas del Holocausto fueron incineradas y sus cenizas esparcidas al viento, muchos de sus asesinos descansan en tumbas señalizadas con sus nombres falsos grabados en mármol. La cruel matemática de la injusticia. Las cifras finales son devastadoras para cualquier concepto de justicia. De las aproximadamente 5,000 mujeres que sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis, alrededor de 800 murieron durante la guerra o en los primeros meses posteriores a la derrota. Aproximadamente 400 fueron capturados y juzgados por los aliados entre 1945 y 1949. Alrededor de 100 fueron juzgados en tribunales alemanes entre 1950 y 1990. Más de 3.700 nunca han sido juzgados. Esta estadística significa que más del 74% de los exguardias escaparon completamente de la justicia. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Incluso entre los que fueron juzgados, las condenas solían ser leves y rara vez se cumplían íntegramente. El costo social del silencio. El fracaso de la justicia
tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las víctimas directas del Holocausto. Primero, esto sentó un peligroso precedente. Los crímenes masivos pueden quedar impunes si los perpetradores logran escapar y esconderse el tiempo suficiente. Segundo,